Pues buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más aquí a Conectando Ideas, tendencia a través de los mercados. Bienvenido Eligio, Dani, hace un ratito que no grabábamos, qué bueno que nos Ya podemos ver hoy sé. para grabar. ¿Qué ¿Cómo tal, han Juan estado? Carlos? Muy bien, Buenas tardes. Todo muy bien por acá. con muchas ganas de retomar esto. Sí, caray, hemos estado algo, ahora sí que metidos en actividades cada uno y se nos había dificultado un poquito, pero bueno, estamos aquí para hablar un poquito, hacer un resumen de la semana ahora a 2 de julio de 2021. Y hablar un poquito de los datos económicos que hay para México en términos de crecimiento, inflación y política monetaria, que hace poquito fue el anuncio de Banco de México. Hablar un poquito del cierre semanal de renta variable también que hubo. Y finalmente la cerecita del pastel. Vamos a hablar de una hipótesis de modelo macroeconómico para revisar datos de renta fija y renta variable que Eligios ha estado desarrollando. ¿Ya cuánto llevas, Eligio, con este modelo? Pues más en práctica lo empecé a poner desde hace 6 meses aproximadamente. Justo cuando Entonces, fue el resultado de las elecciones, dije, bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos trae esta, pues a más largo plazo, ¿no? A mediano largo plazo. pues vamos a Mm, revisar esa hipótesis que trae Ok, Eligio con su modelo y pues esperamos que les guste el episodio y pues empecemos, ¿no? Si quieren. Sí. perfecto. Sí, como todas las veces anteriores, bueno, nuestro disclaimer que todo lo que nos expresamos aquí en este espacio, pues es solamente un contenido de educación y entretenimiento y luego pues cada quien tiene que ser responsable de sus propias decisiones de inversión. No es ningún Claro. consejo ni nada por el estilo. Sí, por favor, eso siempre hay que investigar en lo que cada quien está invirtiendo su dinero, no es Metiendo bien su dinero, importante. claro. Sí. Bueno, Entonces, pues vamos a empezar tantito con los datos económicos de México. Y pues aquí podemos ver que el índice general de actividad económica, como se ve, sigue en recuperación, pero pues tuvo una variación mensual negativa, o sea, se estancó un poquito respecto al mes anterior. Obviamente del bache que traíamos, de esta caída que hubo en 2020 de la economía, pues sí se ha estado recuperando, pero pues se ha desacelerado un poquito, lo cual pues marca obviamente que siempre cuando viene un bache enorme, que ves una bajada como la que se ve ahí, pues obviamente empieza a crecer muy rápido y ya después se va estabilizando. Obviamente esto también está afectado por varias cosas, ¿no? Que son las cuestiones de oferta agregada, que todavía hay en las cadenas productivas problemas, que todavía no se abre la economía en ciertos sectores o todavía va lento. Entonces, esas diferenciaciones pues causan que de repente no crezca tan rápido siempre, ¿no? Sino que vaya ahí a diferentes velocidades. Y la próxima actualización es hasta finales de julio, ¿no? Pero bueno, vemos que sigue la recuperación. Todavía no se llega a los niveles prepandemia, como pueden ver ahí esta línea Me azulita. falta un poquillo ahí. Todavía le Ujú. falta, ¿no? Para recuperar. Y si obviamente trazáramos aquí una línea recta como de trayectoria, pues todavía estaría lejos, ¿no? Para llegar a su potencial de actividad económica, ¿no? Todavía hay holgura en la economía. Si Pero quieres, lejos que como lo que falta de este 2021, ¿no? ¿O crees que más? yo creo que Todavía todavía al sería siguiente año. el próximo año, todo el 2022 también. Sí, sí, Ok. probablemente hasta finales del año que entra podamos ver que se iguala, porque aquí ya vemos el Producto Interno Bruto. Y justo aquí en el Producto Interno Bruto vemos que hubo un aumento del 0,8% en términos reales del trimestre enero a marzo de 2021 respecto al trimestre anterior, ¿no? Entonces aquí vemos que ya la alza fue chiquita, fue de 0,8%. sí, ya no va tan fuerte como al inicio. Exacto, ya se está desacelerando un poquito este crecimiento que hubo muy rápido cuando veníamos desde abajo, ¿no? Entonces, esto hace que pues, tome un poquito más de tiempo llegar al nivel prepandemia que pues obviamente se ubicaba pues en el, ¿qué? Primer trimestre de 2020, que ya veníamos con una desaceleración de todas formas del 2019, ya venía ahí una desaceleración y con la pandemia se cayó esto, ¿no? Sí, Y más o la menos desaceleración se ve en el segundo trimestre del 2018 fue como cuando tuvo como su el pico, pico. ¿no? Ujú. Y se empezó a desacelerar la economía y cayó durísimo en 2020, hacia el segundo trimestre.
se ve que cayó durísimo y empezó a levantar apenas, pero se ha desacelerado un poquito, ¿no? Como que la tendencia ya no es tan fuerte, ¿no? Entonces, pues no, es un resultado positivo, a final de cuentas, porque sigue creciendo la economía, se sigue recuperando. Llegar todavía a su potencial, todavía le falta, obviamente, pues, todavía está lejos, pero bueno, es alentador el resultado de que sigue creciendo la economía. Eso es lo bueno. Que será el factor turístico, ¿no? O sea, aquí en México dependemos muchísimo de eso y los turistas internacionales todavía no están llegando, o sea, Si que quieres, son de la principal derrama, ¿no? en la siguiente ¿Lo diapositiva mencionas? podemos ver. No, Ay, ok. no, se me fue pegarlo. Ah, no, sí, aquí está, perdón. Lo puse mal el título, discúlpenme. Aquí justo podemos ver las actividades primarias, secundarias y terciarias. Y si Ok. vemos variación respecto a los trimestres del año anterior, justo para compararnos con el año anterior, todavía vemos que las terciarias, que son los servicios, siguen afectadas. Todavía tienen un menos 3.4%. Wow, Ujú. ¿No? Y las secundarias, se que son las de cayeron. manufactura, todavía están afectadas con un menos 2% respecto al trimestre del año anterior, lo cual nos muestra que todavía hay afectaciones, ¿no? Para poder restablecer la cadena productiva bien. La actividad primaria es la que ha tenido un crecimiento importante, que es la comida. Todo el mundo comemos y en la pandemia comimos, creo que más de estar encerrados ahí comiendo, ¿no? Claro. Pero sí se ve todavía que respecto al año anterior, todavía falta, ¿no? Para recuperar Pues sí. completamente la senda de prepandemia. Aunque obviamente respecto al trimestre anterior, pues sí se ve crecimiento, ¿no? Actividades primarias siguen creciendo, las terciarias son las que pues, han venido recuperándose más, pero todavía su base de comparación refleja que todavía les falta mucho, ¿no? Para estar otra vez en mismos niveles. En las prepandémicas. Ajá. Sí, sí, entonces va a diferentes velocidades. Y bueno, ya hablando de la inflación, aquí sí podemos ver que se ha acelerado la inflación en México. Vemos que a tasa de variación anualizada con el último comunicado de inflación que hubo, estamos en 6.02 de variación anual con el último dato de inflación. Entonces, esto, pues obviamente refleja también que la demanda agregada ha empezado a aumentar más que la oferta, más que toda la producción de bienes y servicios, que todavía hay ahí algunos problemas para las cadenas productivas, Ujú. que ha generado también aumentos de precios, costos y demás. Y vemos muy particularmente que la inflación la no subyacente trae un aumento del 10.61%. Hay que recordar que la inflación subyacente es de bienes agrícolas, ¿no? Frutas, verduras, precios de energía, tarifas controladas por el gobierno. Entonces, obviamente, como hay mucha parte de insumos, como la energía, que han tenido un repunte en la demanda impresionante ahora que se reactivó la economía, pues eso ha elevado los precios muchísimo. De hecho, el petróleo anda por $75 el barril, me parece que es altísimo, ¿no? Cuando llegó a tocar precios de cero el año pasado. Sí, y sobre todo, bueno, todos estos precios que mencionas también, pues es a nivel mundial, ¿no? No Ujú. solamente aquí en México, esos son Sí, los claro. precios que están en la demanda global de todas Exacto. estas Entonces, materias primas. eso está afectando mucho la inflación general en México, ¿no? Y por eso está en 6.02, que es bastante alta. La inflación subyacente, esas todavía están por arriba del objetivo de inflación que usualmente es de 3 puntos más uno menos uno, pues está en 4.58, ¿no? Entonces todavía está elevada y por ello precisamente eh, la política monetaria, bueno, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió modificar su política monetaria, que eso ya se puede ver en la siguiente diapositiva. Ya vemos que aquí el 24 de junio en su comunicado la Junta de Gobierno decidió incrementar 25 puntos base, la tasa de interés interbancaria un día, a 4.25%, ¿no? Que todavía se queda por debajo del nivel de inflación a tasa anualizada, del 6%. Entonces Pero todavía, ya es un cambio de tendencia, ¿no? sí, claro, Exacto. ¿no? Ahorita las consideraciones que ellos tomaron fue precisamente que la inflación global está aumentando y que justo hay presiones en materias primas por la base de comparación y los costos de producción, cuellos de botella. Y en Estados Unidos también, que México al estar ligado a la economía de Estados Unidos,
pues ya tiene una inflación del 5% en mayo, Estados Unidos, lo cual pues es de las inflaciones más altas que ha tenido Estados Unidos desde más o menos 2008, me parece. Eh, o sea, no había presentado una inflación tan alta Estados Unidos. Entonces, obviamente eso le pega a México porque sus economías están muy ligadas. Sí. Y bueno, todos los bancos centrales, aunque han mantenido pues, sus tasas de interés fijas en economías avanzadas, pues ya vimos que están viendo que a lo mejor van a empezar a aumentarlas más pronto de lo que anticipaban. La Fed en Estados Unidos en su última reunión, Jerome Powell también lo comentó, que a lo mejor verían aumentos, ¿no? Entre 2022 y 2023. Ajá. Y todo este aumento de las tasas de interés es con el objetivo de frenar la inflación, ¿no? Y esta inflación, ¿cómo se provoca? Pues con el gasto público, con el gasto de que hace toda la gente y empresas privadas y todo, ¿no? Sí, que tenemos dos fuentes muy importantes en muchos países avanzados, que fue el estímulo fiscal que dieron a todas las empresas, familias y demás por el cierre de la economía con la pandemia, y la política monetaria, que también fue muy, muy, muy expansiva para reducir tasas, comprar activos, comprar bonos y mantener los mercados financieros funcionando. Entonces, esa inyección de dinero ha venido por las dos partes, ¿no? La política fiscal y la política monetaria. Entonces, eso, obviamente, cuando tienes que la economía está abriéndose y creciendo de repente muchísimo, pues genera estas presiones inflacionarias. Ajá. Y por otro lado, esta presión de demanda que de repente va aumentando, cuando la oferta no puede ir a la misma velocidad, porque no puedes activar todas tus cadenas tan rápido como la demanda puede crecer, pues genera presiones de los costos. Entonces, por ahí tenemos dos fuentes con la demanda y la oferta agregada, que pues, va a tomar tiempo en que se ajuste, ¿no? Y entonces, ajá, Juan Carlos, ¿tú crees que con porque recuerdo que en las noticias mencionaron este aumento de la tasa de interés aquí en México como una sorpresa, o sea, muy pocos lo habían como anticipado, ¿no? Esto, y luego eligió, tú marcabas como un cambio de tendencia, entonces de aquí podemos estar pensando en que van a seguir aumentando, aunque sea 0.25 porcentuales las tasas de interés aquí en México, en lo que resta del año, ¿o crees que se mantenga ya nada más en este nivel? Yo creo que sí, en mi punto de vista particular, yo creo que sí podríamos ver aumentos más adelante según se vaya comportando la inflación. O sea, si ven que la inflación no empieza a disminuir y ven que sigue habiendo disrupciones en las cadenas productivas, que la demanda agregada de commodities sigue presionando al alza los precios, a mí me parece que el Banco de México va a seguir tomando decisiones de aumentar la tasa. No puede ser tan rápido, yo no creo que vayan a ser muchos aumentos, o sea, a lo mejor serán 2 o 3 aumentos en el periodo de un año, pero sí lo tendrá que hacer si ve que la inflación se queda muy arriba de forma persistente. Si ellos ven que pues sí va convergiendo y va bajando, pues bueno, a lo mejor van tranquilizando eso. Pero también tienen que sopesar el tema de crecimiento económico, porque si ellos aumentan la tasa mucho y muchas veces... Sí, pueden frenar completamente la economía, la recuperación. ¿no? Sí, la recuperación que además pues ya vimos que desaceleró un poquito, ¿no? La actividad económica ahora en abril. Entonces, tienen que ser bien cuidadosos porque hay que balancear esta parte, ¿no? De no pegarle mucho al crecimiento económico, pero cuidar que la inflación sí baje. Entonces, también van a estar obviamente sujetos a lo que haga Estados Unidos y la Fed, porque si la Fed ven que anticipadamente van a estar moviendo su política monetaria o empiezan el famoso tapering, que ya es reducir la compra de bonos y de activos, y empiezan a ser un poquito más restrictivos en el sentido de quitar esta política cuantitativa tan fuerte, pues eso también va a afectar al mercado financiero y va a afectar a las tasas globales. Y México tendrá que estar también cuidadoso de eso. Sí, y algo importante también que pasó con este aumento de la tasa en México es que justamente el peso cobró o le ganó terreno al dólar, ¿no? Sí, porque superó los 20 pesos y después de que dieron este anuncio, otra vez bajó a los 19 y algo. 19. Ahora, todavía, y esto es importante que lo menciona Banco de México, hay riesgos con la pandemia. O sea, la variante Delta, que es la que se originó en la India, tiene contagios muy altos. Ahorita ya en Europa es la variante principal que tienen de contagios.
Inglaterra en lo particular está sufriendo mucho con esto. Y pues también hay que ver que esta ya está en Estados Unidos, ya está en México, ya se está propagando por el mundo y es una variante más contagiosa y las tasas de vacunación, aún en países que tienen más del 50% de su población vacunada, las tasas de contagio están creciendo y de hospitalización. Entonces, todavía hay un riesgo por ahí con la pandemia y hay que tener cuidado porque podrían venir otra vez cuarentenas o lockdowns que otra vez generan disrupción en las cadenas productivas, en la demanda agregada, que ralenticen cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No se ha acabado la pandemia en ese sentido. Y bueno, Sí. pues aquí de las proyecciones que tiene Banco de México, pues es llegar al 3% hasta el tercer trimestre de 2022. Todavía le falta un poquito, ¿no? Las presiones al alza, pues aquí se pueden ver, inflacionarias externas, de costos o reasignaciones de gasto, inflación subyacente, que es todas estas energéticos, bienes agrícolas, commodities, la depreciación cambiaria, que obviamente conforme las tasas globales se estén modificando las políticas monetarias de otros países, pues pueden afectar a México. Y aquí nosotros tenemos un efecto complicado en México, que estamos ante una sequía muy fuerte, que apenas ha empezado el agua a llegar ahorita con pues ya la temporada de huracanes y ondas tropicales, pero que gran parte del país está en sequía y eso pues los bienes agropecuarios siempre son afectados con esto. Bastante. Y a la baja pues tenemos la brecha negativa del producto, es decir, todavía no llegamos al nivel de prepandemia en el PIB, entonces todavía hay bastante holgura en la economía de capital y mano de obra que no está utilizado. Eso está. Entonces eso puede presionar a la baja los precios. Obviamente, pues, si otra vez entramos a cuarentenas por el COVID, pues esto va a ralentizar otra vez también el consumo y la demanda agregada, la producción, y esto puede otra vez presionar a la baja los precios. Y bueno, apreciación cambiaria según vayan modificándose también las tasas y precios, ¿no? Entonces, por ahí esas son las principales consideraciones. Vale, Y muy pues ya bien. pasando aquí a los mercados de renta variable, cómo cerraron esta semana, pues aquí es un breve resumen, ¿no? Que vemos que Nasdaq, Standard and Poor's y Dow Jones, que son los principales índices en Estados Unidos, pues cerraron positivos esta semana. Estados Unidos estamos de fiesta ahorita, sigue Caray, subiendo todo. cobrándole. A ver El cuánto DAX, dura. Pero el hay que DAX, que estar es el alemán, pendientes. es el 0.16. El FTSE, que es de Inglaterra, ese salió negativo. Stocks, ya no me acuerdo de dónde era. ¿No son las bueno, más grandes de Europa? sí. Ajá. Bovespa es el de Brasil. Nikkei es el de Japón. CAC se me olvidó. Canadiense. Canadiense, ándale, sí. Colcap es el de Colombia, me parece. Shanghai, bueno, que ese es en China. Hang Seng es en China. Merval es en Argentina. Y bueno, pues vemos que países como Estados Unidos, de economías desarrolladas y Europa, traen por ahí algo mixto, ¿no? O sea, Inglaterra trae negativos, el Stoxx trae negativo, pero Alemania y Estados Unidos están positivos. En el caso de Asia, pues vemos que también están ahí negativos. En Sudamérica, con el Merval y el Bovespa están negativos. Entonces está mixto a nivel global, ¿no? No podemos ver. Ahora, en el caso de México fue negativo en 0.61%. Y México terminó con un tipo de cambio de 19.85 más o menos, con una depreciación del 0.30% esta semana. Entonces, si bien economías como los Estados Unidos siguen con un empuje altísimo y su mercado de valores ahorita, como dice Dani, está de fiesta cobrando y cobrando dinero y ganancias, no todos los mercados están comportándose de forma similar. Hay que ver que pues, sí, Estados Unidos ha tenido un comportamiento sorprendente, ¿no creen? Bastante, sí. Gracias. Yo creo que en parte gracias a todos esos estímulos, ¿no? Yo creo que algún otro país, no sé si ha tenido en la misma proporción el estímulo que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Al final yo creo que el resto de países tiene efectos colaterales con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Siendo siempre todavía la economía más grande del mundo, pues lo que pasa en Estados Unidos se expande casi siempre hacia el resto de países. Sí, es una cosa impresionante. Si bueno, quieres,
vemos ya más a detalle, ¿no? Dentro de la economía de Estados Unidos, qué es lo que se ha movido más fuerte en estos últimos 6 meses. Este es el resumen por cada uno de los sectores más grandes de la economía de Estados Unidos, representado a través de sus ETFs, ¿no? Entonces vemos que, como decíamos antes, el petróleo que está muy alto, pues obviamente Sí. tiene su correlación con todas las empresas que se dedican a la expropiación de petróleo y de gas, pues altísimas, ¿no? Después el que termina sorprendiendo también bastante es el área de retail, que además aquí cabe mencionar que GameStop y AMC son parte de De eso, De las GameStop. meme apenas iba a stocks. decir, ¿cómo es posible? Pero claro, ok. Sí, ¿no? Y bueno, de todos modos parece que sí ha habido un montón de demanda de artículos de ropa, deportivos y todas estas cosas, Pues ¿no? es que Estados Unidos Justamente, ya prácticamente está abierto, ¿no? pues Sí. en una gran parte sí, y además, no sé si vieron esta semana o la semana pasada a Nike alcanzando máximos históricos. Después de su reporte trimestral subió más de 10%. Claro, y también muchas de estas empresas ahorita que estás diciendo, Nike, tienen también ya este mixto de negocios online, pero también Sí, físico, ¿no? todo Entonces, se ha eso es vuelto online, como, ¿no? Eso les ha ayudado muchísimo a mantenerse de pie. Y sobre todo que ellos decían que como una gran parte de su mercado es en China, dice que está muy saludable, ¿no? Entonces, bueno, ahí Que eso. China ya ha abierto desde hace meses, ¿no? Ellos Ajá, fueron de los primeros en abrir otra vez su economía. sí, No, hombre, está interesante commodities, ¿no? Que es PDVSA es el de commodities, ¿no? sí tiene algo de commodities, ajá, Todavía ahí está 33.94, también está alto. bastante alto, La sí. minería está alto también, 30%. La Sí, todo lo banca que se ha son recuperado. los materias primas, ¿no? Aquí Mm, en metales y en energía, pues ahí están home builders, pues obviamente la construcción de casas, que el precio de las casas en Estados Unidos también aumentó aumentó, ¿no? muchísimo, o muchísimo. sea, ha llegado a su precio máximo en 30 años, ¿no? Entonces, Mm. en Que ahí hay que todo tener es cuidado global. también, ¿no? Lo que iba a Digo, decir. porque Han no es pasado natural que muchas cosas, crezcan, ¿no? ajá, Sí. Es que crezcan demasiada tan demanda. rápido en poco tiempo, aunque sí se entiende porque hay falta de casas, al parecer, ¿no? Toda esta gente que está mudando de ciudades a suburbios o a zonas menos densamente pobladas desde la pandemia. El home office. Mm, Y luego ya viene también aquí XLF, que es el sector financiero, pues obviamente le ha ido Ujú. muy bien, ¿no? se ha recuperado. Bastante más que el SPY, ¿no? O sea, casi Yeah. al doble de lo que vale Sí. SPY. Y yo vendí de XLF hace unos meses, caray. Y luego está aquí el sector industrial, que yo creo que es el principal que va a ir encabezando, pues La si es que recuperación. aprueban en esta segunda mitad del año el plan de infraestructura, Estructura. pues yo ¿Crees creo que que se suba de va. lugar de esta? Sí, yo creo que sí. Posiblemente, por ejemplo, antes, hasta el mes pasado, quien encabeza esta lista, pues es CAT, ¿no? Es Mm, Caterpillar, pues tiene ahí como la mayor parte del mercado. Había subido muchísimo, mm, pero después ya empezó a ajustar en estos rebalanceos que hemos tenido durante el año, cuando ya bajaron los tipos de interés, empezaron a bajar los tipos de interés, entonces las mm. FANGs empezaron a ganar terreno A repuntar. del mercado, y entonces pues supongo que es el rebalanceo natural, ¿no? Si ya Claro. vendes tus ganadores y compras los que a lo mejor no van ganando tanto, ¿no? Mm, Y entonces ya hasta ahorita pues ya se han recuperado bastante, ¿no? Por ejemplo, estas las FANGs, que son las empresas estas más grandes entre Facebook, Google, Apple, Apple, Amazon, Netflix y algunas dos chinas, creo que también están. Microsoft, por ahí. Ajá. Pues ya van igual que el SPY, ¿no? Sí, que también XLK también ha bajado un poquito, va bajito del SPY, ¿no? Un poquito también. Sí, en 14%, Oh, 15% el SPY, el QQQ pues 13%, ¿no? sí, como que esa rotación se nota, ¿no? Ajá. De los tres índices más grandes, todavía el de las empresas pequeñas, Todavía sigue ahí arriba, ¿verdad? De los Ah, otros dos. y eso que IWM tuvo su pico desde abril, ¿no? Llegó a su Sí. máximo en abril. sí.
Ya no ha hecho nada, ¿no? Y pues hasta abajo. Otro de los ETFs que se podría beneficiar de este plan de infraestructura es el XLU, me parece, ¿no? El de utilities, que también por Posiblemente. ahí se podría beneficiar también. Lo que sí he visto que le ha ido mal es a los metales, ¿no? La plata y el oro como que no les ha ido bastante bien ahora con la recuperación económica. Sí, pues justamente, bueno, eso es a lo mejor de lo que vamos a platicar después aquí en el modelo macroeconómico, pero sí, el oro, pues como tiene también una correlación Correlación negativa. negativa con los tipos de interés, sobre todo cuando se mueven muy rápido, pues ha salido afectado. Todavía va negativo, ¿no? En este año. Entonces, esto también puede ser una señal contraria, ¿no? A lo mejor vender, si tiene alguien una exposición en Claro. energía, pues a lo mejor disminuir esa Y y a lo comprar un mejor poquito más aumentar en estos sectores que están, pues, A mí lo que siendo me los... sorprende mucho es ISLN, que es el de energía verde, ¿no? Porque también Biden Sí. trae una idea de expandir pues, las energías verdes en Estados Unidos, y yo pensaría que hubiera más demanda por este ETF y al final ha tenido un rendimiento bastante malo, ¿no? Pues fíjate que después justamente del rebalanceo que hubo, porque inicialmente tenía nada más 30 empresas, de las cuales Plug y alguna otra de estas que también se convirtió en una meme stock, Sí. estaban liderando este ETF. Entonces, Block baja después, muchísimo, de hecho. sí, pues ahí subió bastante al inicio, pero después, Mm, cuando empezaron a subir los tipos de interés, obviamente se vino abajo sí, porque tenía todas esas empresas tan claro. especulativas. Y de hecho, después del rebalanceo, se ha recuperado bastante. Yo había visto este ETF en ese momento y estaba en menos 27, menos 30%. O Sí, sea que llegó a ya bajar lleva más. una buena Una buena recuperación. recuperación. Ujú. Wow. Sí, Sí, pero pues todavía, yo pensaría que ese se beneficiaría también del plan de infraestructura, no es de los que posiblemente podría sí. beneficiarse. Sí, a lo mejor les pueden dar Saber. preferencia a esas empresas, ¿no? Quién sabe. Exacto. Sí, vamos a ver, pero digamos, viendo aquí los resultados, estas que han estado castigadonas como ISLN o a lo mejor esta de infraestructura XLU que tampoco ha estado tan alta o demás, podrían por ahí verse beneficiadas del plan de infraestructura. No sabemos ahora sí si ya esté descontado esto en el mercado o no, que ya digan, ya se va a pasar, no hay bronca, o si todavía puede haber por ahí algún rebote. Sí, Habría que esperar. el que también me sorprende un poco es el penúltimo ETF que tengo allí es KWEF, que es como el El QQQ, de pero de China. las empresas chinas. Ellos no sé si han visto que en China disminuyeron el impulso del crédito Ujú. que estaban dando los bancos en todas las empresas, o bueno, sí, en el sistema financiero chino. Y entonces eso ha provocado pues que el mercado financiero en China se vaya un poco para abajo, ¿no? Pero porque también, Pero también está el tema de Alibaba, ¿no? Que sí, también le redujeron precisamente todo su industria fintech que traía Alibaba desarrollando y que traía Ant y demás, como que dijeron, no, 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 espérate, vamos a achicar esto, no puedes tener tanta presencia, ¿no? Y poder monopólico y empezaron ahí a regular a Ant y Alibaba sí, y ahorita también les ha pegado, ¿no? justamente en la sesión de ayer, ¿no? Mencionaba que Alibaba estaba, yo creo que como en un soporte, parece un nivel atractivo para especular de que a lo mejor pueda subir de aquí Puede a su hacer un informe, ¿no? rebote. Sí. Y pues Sí, viendo además esta correlación que hay con todo lo demás, ¿no? O sea, ya claro. está casi en lo más bajo del resto de otros sectores, como para que, pues bueno, parece ser atractivo en este momento, ¿no? Claro.